Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. Es una bendición poder estar con ustedes en esta hora del día, sobre todo para compartir un poco del mensaje de la palabra de nuestro Señor, aquí en su espacio Ministerio Real. Hoy vamos a estar considerando en estos pequeños minutos un tema muy importante que titula El silencioso desgaste espiritual. Allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, es el pasaje que vamos a estar considerando en este momento. Y vamos a estar enfocando este tema en la perspectiva acerca de cómo el ministerio puede apagar, en este caso, el fuego interior sin que nadie lo note. Y lo vamos a estar considerando allí en el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 2. Recuerden que este es uno de los mensajes que el apóstol Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a las iglesias en Asia, en medio de la persecución por mano de Domiciano. Allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, dice la escritura de la siguiente manera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, es importante, antes de considerar este versículo, poder recordar que cuando miramos el versículo 1 en adelante de Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia en Éfeso, Juan escribe a la iglesia de Éfeso y Juan hace una descripción acerca de Jesús. Dice allí el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Podemos ver la descripción que Juan está haciendo acerca de Jesús, y la descripción de Jesús está basada en el final del capítulo 1, desde los versículos 12 hasta el versículo 20. Allí usted puede leerlo si desea después, pero allí se reflejan dos verdades acerca de Jesús que la iglesia de Éfeso necesitaba, en este caso, reconocer. Podríamos observarlo en algún momento después, pero quiero solamente mencionarlo para ir al punto que quiero desarrollar en este momento. Pero allí se habla en estos versículos, terminando el capítulo 1, acerca del poder y de la protección de nuestro Señor. En primer lugar, es Cristo quien está al mando de todas las cosas. Él es el que sostiene en su diestra las congregaciones. El segundo punto que puede uno observar del capítulo 1, desde el versículo 12 al 20, tiene que ver con la presencia y la protección que Cristo le daba a la iglesia, ¿verdad? Es Cristo quien anda en medio de las iglesias. En Apocalipsis capítulo 1, el versículo 13, lo voy a leer, dice: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces vemos que Cristo es el que está en medio de las iglesias, como el que está protegiendo, cuidando, en medio de los candeleros. Pero ahora en el 2.1 vemos a Cristo caminando en medio de ellas, en medio de las iglesias. Y esto denota que Cristo inspecciona, Cristo está supervisando y Cristo tiene completa percepción de las iglesias. Él conocía sus puntos débiles, él conocía los puntos fuertes de cada congregación. Y por eso es que les exhorta, porque él conoce todo lo que pasa en cada una de sus congregaciones, en su iglesia. Y una de las cosas interesantes que uno puede detallar del versículo 2 hasta el versículo 3 y también versículo 6, usted lo puede leer después, pero Jesús comienza a elogiar a la iglesia en Éfeso y habla acerca de su servicio, habla acerca de su perseverancia, porque la iglesia de Éfeso era una iglesia muy trabajadora, era una iglesia que trabajaba hasta más allá de sus fuerzas. Y era tanto su compromiso con el Señor,
Era tanto su trabajo que dice el capítulo 2, versículo 3, y que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Jesús no tenía nada que decir de la iglesia en Éfeso sobre su trabajo, sobre el trabajo de esta congregación. Incluso tanto así que la iglesia de Éfeso era una iglesia sólida en cuanto a su identidad doctrinal. Lo dice el 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado. Mentiroso. Era una iglesia sólida, firme en cuanto a la doctrina del Señor. O sea que los hermanos en Éfeso soportaban el arduo trabajo, soportaban el trabajo con fatiga, pero rehusaban soportar las falsas enseñanzas que querían introducirse en la iglesia. Era una iglesia que se les había advertido sobre las falsas enseñanzas y ellos estaban firmes en eso. Pero luego cuando consideramos lo que va a decir el versículo 4, que es la parte que quiero que podamos estar desarrollando en estos pequeños minutos, la iglesia de Éfeso era una iglesia intolerante con el pecado y en cuanto a la falsa doctrina. Podríamos decir que tenía buena disciplina doctrinal, tenía buen servicio. Y por eso Jesús los está elogiando a ellos. Pero no todo es color de rosa, hermanos. En la iglesia de Éfeso había algo que Jesús quería decirles a ellos. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Viene la censura. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aunque la iglesia de Éfeso era muy trabajadora, era muy fiel a la doctrina, aunque tenía mucho esfuerzo físico, era una iglesia que se movía, pero tenía un pequeño problema, un pequeño detalle. Ya no estaban haciendo las cosas con el amor de antes, ya no tenían las motivaciones de antes. Todo se había vuelto monótono, todo era repetitivo, carecían de las fuerzas y motivaciones de sus primeros días en Cristo. Y eso es muy preocupante, hermanos y hermanitas. ¿Por qué? Porque esta iglesia parecía estar muy sana por fuera. O sea, una iglesia que se veía espectacular en todo lo que hacían, pero tenía un corazón enfermo. ¿Nos ocurre eso hoy día? Por supuesto. Somos siervos de Dios. Muchos de nosotros servimos en diferentes congregaciones, pero a veces es tanto el enfoque en querer hacer cosas y hacer cosas para Dios que se nos olvida la motivación correcta. Y estos hermanos se habían olvidado del primer amor. Aunque eran fervientes en hacer cosas, en defender la doctrina, era una congregación muy movida, estaban enfermos, se habían apagado. Hermanos, hermanitas, el servicio a Dios no se trata de mostrar cuánto hacemos o hacer más que los demás. Y hacer y servir por servir y defender la doctrina por defender la doctrina. No se trata solamente de eso. El servicio a Dios debe ir complementado con ese amor que nos impulsa a hacer las cosas que hacemos para el Señor, porque de esta manera va a ser aceptado delante de Dios. No se trata solo de hacer y hacer. Mire que habemos muchos en la iglesia que tenemos cargos importantes, ministerios, evangelistas, maestros, pastores, y gracias a Dios por eso. Pero a veces podemos caer en la monotonía de hacer y hacer y querer hacer y querer hacer solamente para que la iglesia se mueva, pero se nos olvida que podemos apagarnos por dentro. El servicio a Dios debe ir complementado con ese amor que nos impulsa a hacer las cosas que hacemos para el Señor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Aquí está el llamado de Dios y el llamado para nosotros, hermanos. Dios advierte lo que le puede suceder a la iglesia, lo que nos puede suceder a nosotros. Podemos estar perdiendo ya nuestro enfoque correcto.
Podemos estar perdiendo nuestro sincero servicio a Dios cuando nos acostumbramos a hacer la obra de una manera mecánica, olvidando la motivación principal por la cual hacemos lo que hacemos para el Señor. Mi ánimo y mi consejo y la reflexión en este día. La iglesia de Éfeso se movía mucho, hacía mucho, pero aún así estaba apagada espiritualmente. Usted y yo como siervos podemos servir mucho, podemos hacer mucho, pero no apaguemos ese fuego, esa motivación correcta, que es el amor para todo lo que hacemos. Pablo lo dice en la primera carta de Corintios, el capítulo 13. Tuviese lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Yo le animo en este momento, querido hermano, querido siervo, ministro, pastores, evangelistas. Sirvamos a Dios con diligencia, con esfuerzo, con esmero. Pongámosle empeño a todo lo que hacemos, pero no nos apaguemos por dentro. No apaguemos esa llama, esa motivación correcta por el cual debemos hacer las cosas para el Señor. Una pequeña obra ante una gran obra. Las dos son iguales delante de Dios, siempre y cuando lo hagamos con la motivación correcta. No apaguemos el fuego dentro de nosotros. Que esa motivación correcta del amor nos siga llevando a hacer las cosas para agradar y glorificar el nombre de nuestro Señor.